Durante la Guerra Fría, el robo de tecnología estuvo a la orden del día. El sentido común nos llevaría a pensar que las misiones para obtener naves enemigas eran altamente sofisticadas e implicaban un gran trabajo de inteligencia, pero no siempre fue así. A veces caen regalos desde el cielo. Esto ocurrió en septiembre de 1976, cuando los habitantes de Hakodate, al norte de Japón, contemplaron atónitos cómo una nave de alas gigantescas aterrizaba en los terrenos cercanos al aeropuerto. Cuando se disipó la polvareda, los locales pudieron distinguir las inconfundibles estrellas rojas de la Unión Soviética. Del avión emergió un soldado joven que disparó 2 veces para luego anunciar que buscaba entregarse a las autoridades. Aquel piloto era Víctor Ivanovich Viluanka, y la nave con la que aterrizó era una de las joyas del arsenal de Moscú, una verdadera pesadilla para Occidente. Así comenzó una de las historias más interesantes que acontecieron durante la Guerra Fría. En este video conoceremos tanto sus causas como sus consecuencias, así que prepárate para viajar hacia el frío sur de Rusia. Para adentrarnos en esta historia es importante conocer al protagonista. Víctor Viluanka nació en la zona del Cáucaso en 1947 y desde adolescente sirvió en el regimiento de cazas 513, una unidad muy respetada dentro de las fuerzas de defensa aérea soviéticas. Era un soldado ejemplar y un ciudadano modelo, o al menos eso aparentaba. En 1976, Víctor se encontraba estacionado en Chugaev, en el extremo oriental de Rusia. Su nave era un MiG-25 Foxbat, un poderoso avión de reconocimiento e interceptor de alta velocidad que había sido puesto en servicio hacía pocos años. Más adelante conoceremos esta nave en profundidad y qué opinaron los expertos norteamericanos al estudiarla. Hacía tiempo que Viluanka se había distanciado de los ideales soviéticos. Por eso, el 6 de septiembre de 1976, aprovechó la potencia de su avión y la carga completa de combustible para huir. Atravesó más de 600 kilómetros hasta quedar varado en el aeropuerto de Hakodate. Allí fue recibido por los locales y las fuerzas norteamericanas apostadas en la zona. De seguro te estarás preguntando si hubo otros casos similares y la respuesta es sí. En 1961, un piloto ruso se entregó a las fuerzas norteamericanas en Irán junto con su interceptor Su-9. Luego, en 1973, el teniente Yevgeny Bronsky se eyectó al sobrevolar a Alemania Occidental, donde fue aceptado como residente. Lo que hace especial al caso de Viluanka es que nunca un desertor se había entregado junto a una nave de última generación. El MiG-25 era uno de los últimos proyectos que había entrado en servicio y hacía tiempo preocupaba a los ejércitos de Occidente. Antes de continuar, ¿recuerdas otros acontecimientos de alta traición ocurridos durante la Guerra Fría? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. A finales de los años 60, el MiG-25 fue diseñado para patrullar el extenso territorio ruso con la capacidad de operar como nave de reconocimiento y como interceptor. El fuselaje fue construido alrededor de 2 turborreactores Tumansky R-15B que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 3.200 km por hora. Era verdaderamente impresionante, más si tenemos en cuenta que a esta rapidez se le sumaban 4 misiles para combate aéreo y una gran capacidad de detección. Para esto último utilizaba el radar Smerch-A, que con una potencia de 600 kilowatts sigue siendo el radar más poderoso jamás instalado en una nave de combate. La aviónica consistía principalmente de válvulas de vacío, una tecnología bastante antigua, pero que era necesaria para resistir las temperaturas extremas que podrían alcanzar ciertas secciones del avión. El ejército soviético empleó piezas ampliamente disponibles y de bajo costo. El objetivo era que los mecánicos encontrasen repuestos para el MiG-25 en cualquier zona del vasto territorio ruso. La producción fue tan eficiente que en poco tiempo se completaron unas 1.200 unidades. Pero claro, Estados Unidos no tenía idea de ninguna de estas características. A principios de los 70, el Pentágono obtuvo imágenes satelitales, pero lo único que se pudo sacar en claro es que era una nave de alas amplias, una ventaja para cualquier avión de combate, ya que genera una menor distribución del peso, mayor maniobrabilidad y capacidad de ascenso.
La desinformación y la campaña de miedo soviética hicieron efecto. Washington estaba genuinamente preocupado por las prestaciones de este interceptor. De hecho, la amenaza del MiG-25 fue el incentivo principal para la puesta en marcha de múltiples proyectos de la Fuerza Aérea estadounidense con el afán de mantenerse a la par. Pese a reiterados intentos, Estados Unidos no lograba obtener información sustancial sobre el misterioso interceptor del Kremlin. Eso cambió aquella mañana de 1976, cuando en el Pentágono recibieron el aviso de que un piloto soviético había desertado llevando consigo esa nave que les quitaba el sueño desde hacía años. Pero, ¿qué se hace con semejante obsequio? La cuestión no era tan sencilla. El avión estaba en territorio japonés y se requería del permiso de las autoridades locales para cualquier estudio. El gobierno de Japón solo permitió realizar pruebas en tierra, por lo que el MiG-25 fue desarmado y estudiado minuciosamente, pero no se llevaron a cabo vuelos. Los ingenieros estadounidenses estuvieron de acuerdo en que el MiG era un interceptor potente y con una motorización destacable, pero estaba lejos de ser el monstruo invencible que atemorizaba a Occidente. Una de las creencias erróneas era que el fuselaje estaba construido enteramente con titanio. En realidad, ese material solo fue utilizado para reforzar partes específicas. Tengamos en cuenta que uno de los objetivos de la Unión Soviética era crear una nave económica y de rápida producción. Otro de los problemas encontrados fue la cabina con una visión deficiente. Lo mismo ocurría con las válvulas de vacío. Si bien eran apropiadas para las necesidades del avión, era una tecnología antigua y que de a poco iría desapareciendo de las naves de combate. Como si esto fuese poco, Viluanka brindó detalles de las flaquezas del MiG-25, por ejemplo, su incapacidad de interceptar a los cazas y bombarderos que volaban a mayor altitud. También contaba con una copia del manual de instrucciones de su nave, lo cual fue de gran utilidad para comprender no solo la mecánica, sino la doctrina soviética. Luego de estudiarlo en profundidad, las partes del MiG fueron devueltas a Moscú. Como una nota de color, el gobierno de Japón le cobró los gastos de envío y reparaciones a la Fuerza Aérea Soviética. Como es de esperar en un caso de alta traición, el piloto desertor perdió sus derechos como ciudadano de la Unión Soviética, algo que se conoce como muerte en ausencia. Viluanka recibió asilo político en Estados Unidos, donde trabajó como docente y consultor para los programas aéreos del ejército. Más allá de que el análisis del MiG-25 solo sirvió para quitar el velo de misticismo que tenía la nave, las consecuencias fueron notables. Desde Moscú se elaboraron medidas de seguridad para evitar nuevos casos como el de Viluanka, como limitar la cantidad de combustible en las naves apostadas cerca de las fronteras. Por el lado estadounidense, el miedo irracional hacia el MiG-25 fue el puntapié para el desarrollo del F-15 Eagle. Al presente, el de Viluanka sigue siendo uno de los casos más recordados de deserción entre rivales acérrimos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se encargó de expandir sus lazos políticos de la forma que mejor sabía, vendiendo equipamiento militar a naciones que eran ignoradas por Occidente. Esto incluyó a gran parte de África y Medio Oriente. Como resultado de esta estrategia, el armamento soviético fue protagonista en guerras de países que ni siquiera formaron parte de la Unión Soviética. Pero esta no es la historia de esas guerras, ni siquiera es un relato enmarcado en la Guerra Fría. Esta es la historia de una misión ultra secreta llevada a cabo por Estados Unidos para extraer un gigantesco helicóptero abandonado en medio del desierto del Sahara. Acompáñanos en este nuevo video de aviación militar para conocer la Operación Mount Hope III, una de las misiones más delirantes y arriesgadas que llevó a cabo el tío Sam. Libia y Chad son dos naciones con una historia en común de enfrentamientos, terrorismo y atentados. Estas tensiones escalaron hasta que en 1986 se desató la Guerra de Toyota. En marzo de 1987, las fuerzas de Chad lograron cercar el aeródromo de Adi Dum.
Esto representó un duro golpe al ejército libio, el cual tuvo que retirarse rápidamente, dejando tras de sí armamentos de todo tipo. Entre ese botín había una joya inesperada, un helicóptero soviético Mi-25 Hind-D. Antes de continuar, es importante conocer en detalle esa unidad y por qué era tan codiciada por Occidente. Es una unidad única, pensada tanto para el transporte de tropas como para el ataque. Tiene la capacidad de transportar 8 soldados completamente equipados y depositarlos en territorio enemigo de forma segura, ya que cuenta con el suficiente armamento para enfrentarse a cualquier amenaza terrestre. Emplea ametralladoras Yak-B de 12,7 milímetros, cañones automáticos GSH-30K e incluso una modesta pero letal carga de bombas que varían según la configuración que prefiera el usuario. En cuanto a munición antitanque, cada Mi-25 cuenta con misiles 9M17 Fleita y cohetes S-24 de 240 milímetros. Esto es motivo suficiente para inquietar a cualquier ejército de la OTAN. Desde los 70, la CIA y el Servicio de Inteligencia británico buscaban saber más acerca de este armamento, aunque sin demasiado éxito. Este interés se acentuó cuando el mundo vio a los Hind en acción durante la intervención soviética en Afganistán. La respuesta a las plegarias del Pentágono llegó desde Chad, el lugar menos pensado. Allí, en medio de las arenas desérticas, esperaba un Mi-25 dañado, pero operativamente intacto. El problema es cómo retirar una unidad de 9 toneladas sin despertar las sospechas de la Unión Soviética ni las células libias que aún seguían operando en la región. El botín era demasiado irresistible. Estados Unidos puso en marcha una de las misiones más impresionantes de su época, Mount Hope 3. Primero, el gobierno obtuvo el permiso de Chad para operar en su territorio, pero el país africano no proporcionaría ningún tipo de asistencia ni logística ni militar. En el caso de que saliera a la luz la operación, el gobierno chadiano negaría cualquier tipo de cooperación o nexo con Estados Unidos. El siguiente paso era encontrar a una unidad especial capacitada para semejante desafío. Los elegidos fueron los Night Stalkers, un cuerpo de pilotos de élite especializado en este tipo de misiones. El transporte elegido fueron 2 helicópteros CH-47 Chinook que fueron modificados para soportar los 8.000 kilogramos que pesa el Mi-25. Se reforzaron los ganchos de carga, se actualizó la motorización de las 2 unidades y se determinó una posición específica de la carga que no dañaría el fuselaje. Los Chinook suelen ser utilizados para transporte militar, como camionetas y carros de poco tamaño, pero levantar un helicóptero de combate es incomparable. Pero incluso estos soldados de élite debían prepararse para una misión tan precisa y peligrosa. Para ello, en abril de 1987 llevaron a cabo ensayos de extracción en el desierto de Nuevo México. Durante las prácticas, los CH-47 transportaron gigantescos tanques de agua por la noche. Para aumentar la complejidad, los Night Stalkers también movilizaron un helicóptero de dimensiones similares al soviético. Los ensayos fueron totalmente exitosos. Era hora de pasar de la escuela al campo de batalla. El 21 de mayo de 1987 se hizo efectiva la orden y los Night Stalkers volaron hacia Alemania y luego hacia Chad. Una vez en África, los soldados montaron guardia por 2 semanas para asegurarse de que no hubiese movimientos sospechosos en la región. Finalmente, el 10 de junio, un equipo de 75 Night Stalkers llegó al aeropuerto de Yamina a bordo de 2 aviones de transporte Galaxy. Dentro de ellos estaban los Chinook modificados. La operación fue realizada de noche para minimizar las chances de ser vistos. La noche del 11 de junio, los Night Stalkers viajaron 800 kilómetros y llegaron al objetivo al amanecer junto con los primeros rayos del sol. Los primeros en tocar tierra fueron un grupo de paracaidistas que aseguraron el área y prepararon el helicóptero para la extracción. Un Chinook levantó vuelo con la nave soviética mientras el otro escoltaba en caso de emergencia. Mientras tanto, un pequeño grupo de soldados limpiaba el terreno para no dejar rastros de la operación. Era fundamental que ni Libia ni la Unión Soviética supieran de su presencia. Antes de continuar con el momento más peligroso de la misión, queremos preguntarte,
¿Crees que vale la pena semejante inversión de dinero y recursos para recuperar una nave enemiga? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Originalmente, el plan dictaba que los Chinook realizarían 2 paradas para recargar combustible, pero antes de llegar al primer punto, se toparon con una amenaza que no podrían haber previsto jamás: una gigantesca tormenta de arena de casi 900 metros. Las tormentas son un fenómeno natural frecuente en el desierto, pero que muchos de nosotros solo conocemos por las películas. Es una imagen realmente espectacular y atemorizante. Imagínate verla aproximarse a tu nave. Los Chinook no tuvieron más opción que acelerar e intentar llegar a un refugio antes que impactase la tormenta. Por suerte para los soldados, lograron llegar a Yamina poco antes del impacto. Allí aguardaron a que pasara la tormenta para retomar su viaje ultra secreto. El resto del trayecto no tuvo complicaciones. Los soldados cargaron el Mi-25 en uno de los aviones Galaxy y al cabo de 36 horas se encontraban nuevamente en suelo norteamericano. Te preguntarás qué pasó con el helicóptero soviético. Bien, fue analizado en detalle y evidentemente los resultados no fueron impresionantes, ya que el ejército de Estados Unidos no sintió la necesidad de construir una unidad similar para competir con el Mi-25. También hay que decir que, de alguna manera, esta misión fue un desquite de los americanos, ya que en 1968 las fuerzas especiales soviéticas habían atacado un aeródromo estadounidense en Camboya y robaron un helicóptero de ataque AH-1 Huey Cobra, destruyendo el resto de helicópteros desplegados en esa base. En cuanto a la parte técnica de Mount Hope 3, significó la primera gran intervención de los Night Stalkers utilizando los CH-47 Chinook, lo que abrió las puertas a futuros usos especiales de ese modelo. En esta misión muchas cosas podrían haber salido mal: la ingeniería, la presencia del enemigo o el clima. Si bien el viaje de los Night Stalkers no fue un paseo, sí fue un éxito rotundo. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones.